día yo, hablando de esto con una amiga, de pronto tuve la imagen de la típica relación de los círculos de violencia, en los que principalmente las mujeres pues somos víctimas muchas veces. Entonces, me caso con él, al principio todo es una belleza, ya durante el matrimonio la cosa se pone más espesa, pero yo por amor y un amor sacrificial que se me enseñó desde la religión, desde la casa, pues espero que cambie algún día y sigo y sigo y sigo para esperar que cambie y yo no sé a cuenta de qué va a cambiar, si nunca tiene por dónde perder. Es entender que esa misma dinámica patriarcal, y lo digo con todas las letras, esa misma dinámica está presente en la economía, está presente en la cultura, está presente en nosotros, en todo Todo. lo que hacemos, permea toda nuestra realidad. Entonces despertar, como uno dice, pero ¿por qué no lo deja? ¿Pero por qué esa mujer no reacciona? Bueno, ese mismo síndrome de no sentir, de no ver la forma de salir de ese círculo vicioso, no somos solo las mujeres las que lo hemos vivido, o sea, somos una sociedad en una relación de agresión con el Estado y llevamos desde que quitaron el patrón oro esperando que por pura moral y ética cambien. Sí, Es es una como, cosa absurda que cada 4 años yo me emocione, grite, vocifere el triunfo para pasar 3 años y medio quejándome del ladrón que es que elegí. ¿cuánto cuestan las votaciones? Por eso, es ¿Cuánta completamente plata absurdo. botada si al final los bancos son los que mandan y nadie se da cuenta? Nadie conoce. Usted, yo no conozco realmente a los banqueros de mi país. Y así debe pasar en todos los países. Y esos son los que de verdad definen las cosas. Imagínense que definen la inflación. Depende de Sí. cuánto dinero emiten o no. O sea, definen lo que nos cuesta la vida. Pero es que vea, hay algo más irracional que ver que alguien le pide al otro, vaya y busque un chunchiscopio y lo trae. Y el otro dedica su vida entera a encontrar un chunchiscopio y no pudo preguntar lo más ¿Qué era? importante, ¿qué es un chunchiscopio? ¿A qué se parece? ¿Cómo lo identifico? ¿Primo de quién es? No. Ya llegamos a un nivel de deshumanización, de Adormecimiento. Es adormecimiento como, tan grave que eso es como un ocurre. velo, Exacto. literal. Es como una El, nube. la, el sistema le dice a uno, usted va a hacer lo necesario por conseguir dinero. Y hay quienes matan, cometen delitos de todo tipo, se deshumanizan por Sí, sí, conseguir sí. ese dinero. Pero preguntémosle ¿Qué a es el cualquiera de dinero? ellos qué es el dinero y nos puede responder, no sabe, no es que no quiera, es que nunca ni siquiera se lo llegó a preguntar, a cuestionar. Entonces, a partir de esa realidad en la cual yo lo que veo la irracionalidad total, nada más puede ser analizable. Pues el ¿No? llamado literalmente es dejemos la relación ya por favor tóxica y de violencia con el Estado como lo conocemos y golpeémosle la mesa quitándole la máquina de hacer billetes, porque es que si no, Quíteles el si yo dinero. no me vendo, se vende el que está detrás mío. Hay cuánta gente haciendo fila para Otra, seguir sustentando ese sistema económico. otra pregunta muy normal en estas condiciones. Si el dinero nacido del aire es la solución, ¿por qué no tiene cada familia del país que sea una impresora de dinero dentro de su casa? No. Ah, ¿por qué? Pero si vos lo haces, es que nosotros somos el Estado y el Estado somos todos. No, señor. Ya no más. El Estado, la definición más fabulosa es de Miguel Anso Bastos. El Estado es un grupo de personas a las que les entregamos nuestro dinero. Eso es el Estado. El Estado no es Dios. Ni es una empresa Y que el otro día genere. vos me comentabas de cómo la sociedad fue Sí, pasando del teocentrismo al estadocentrismo, por darle algún término. es la forma en la que se forma, es la teoría que estudia la creación de los mitos en la sociedad y cómo las instituciones
son en realidad la misma estructura del mito, ¿verdad? Entonces el mito de la creación del mundo, y mito no quiere decir que no sea cierto, ¿verdad? Exacto. Mito lo uso en el sentido estricto de la palabra como la creación sin tiempo, sin espacio, que rige el pensamiento de un grupo o de una persona, porque puede haber mitos personales también. Pero es algo que vos no le haces las mismas exigencias de demostración, ni le pedís las mismas bases lógicas, porque tiene un elemento emocional, Mágico. ¿verdad? Mágico, si se quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el lenguaje que se usaba en la época que la religión centralizaba todo el poder, se trasladó al lenguaje jurídico, por ejemplo. Y entonces uno puede ver mucha similitud en cómo se desarrollan los juicios. Bueno, ahora cada vez son un poco más informales en algunas materias del derecho, pero hay mucha similitud en la figura del sacerdote con el juez y la forma en la que uno le habla al juez, incluso la forma en la que está escrita la ley, ¿verdad? Es muy similar a la Biblia, por ejemplo, en este lado del mundo. En otras culturas pues puede variar, pero es la misma, es el mismo enganche psicológico que pasaba con Dios, que pasa con la iglesia y que pasa con el Estado. Por eso uno no lo pone en duda, ¿verdad? No lo cuestiona. A nivel familiar se generan pequeños mitos que son los valores. La escala de valores, la creación de los valores, y esto es una teoría que expone un autor, Kolakowski se llama. Él tiene varios textos de axiología jurídica y con la mitología del derecho, y él explica cómo, bueno, hace varios análisis de otros autores, pero él lo que sintetiza es que la creación de los valores o la forma en que yo valoro las cosas, y le pongo no valor económico, sino cuánto vale para mí, porque eso va más allá de lo económico, ¿verdad? Es totalmente subjetivo. Cómo priorizo yo las características que espero de alguien o no. Todo eso se construye primero a escala personal, la coincidencia debido a la cuota de poder que yo tengo sobre otros. Yo les impongo esa visión que yo tengo de mis valoraciones y se empiezan a crear los llamados valores sociales o lo que llamamos la idiosincrasia. Exacto. ¿Verdad? Es la sumatoria de la mitología individual reinante. Exacto. Entonces, realmente no es culpa nuestra, repito, estar en este adormecimiento. Pero si una vez que uno lo escucha y se sigue abrazando a su agresor, necesitamos ayuda, necesitamos intervención. Es un sistema en sí asesino porque empobrece artificialmente y sin necesidad a la población, los castra de su lado emocional, de su lado de crecimiento, de maduración, porque al no permitirnos tener acceso a asumir nuestras propias ganancias, el verdadero valor de nuestro tiempo, el verdadero valor de nuestro trabajo, regalamos el tiempo, como decías bien en Facebook o en otras redes sociales, ¿verdad? O sea, entregamos lo más valioso que tenemos porque no nos conocemos a nosotros mismos. Exacto. No nos lo permiten. Ellos nos dicen quiénes somos, nos dicen además cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que vestirnos, cuánto tenemos que pesar, cuánto tenemos que medir. Es terrible. ¿Qué va a comprar este año? Porque antes era un moco rojo a la derecha de mi cara y ahora en este año es un moco verde del lado derecho de mi cara, izquierdo, perdón. Tenemos una sociedad humana en estándares no humanos, tenemos una sociedad desconectada, enferma, y hablo de sociedad porque no estamos fuera de eso, ninguno de nosotros. Y el esfuerzo de romper con esos lazos tiene un precio que al principio puede parecer alto, pero la libertad, la libertad al menos de la conciencia, que es la que no nos pueden quitar, no tiene precio. Es tomar la pastilla roja, según describe la escena en la película Matrix. Y no se trata de pasar de seguir a uno a seguir a otro, sígase a usted mismo. A uno mismo. Por favor, piense por una vez en su vida qué es lo que usted quiere, qué es lo que a usted le gusta, cuál fue el sueño que tuvo desde pequeño o pequeña que siempre quiso hacer, porque ahorita en esta crisis
que se les cayó el zapote a todos los monos, es cuando usted puede, por fin, generar lo que sea. O sea, cuando todo se cayó al piso, lo que usted construya puede ser viable. Pero si lo construye desde usted mismo, ya no basándose en un dinero falso, ni en un político que me da una falsa expectativa de esperanza, o de moral, o de cambio, sino que literalmente el cambio tiene que ser uno, pero cambiando de verdad uno, su vida, el dinero que usa, las relaciones comerciales dónde compra, dónde no compra, o sea. Fíjese, Paola, que yo de hace años he venido analizando cómo detener esta locura del proceso de colapso económico que viene gestándose desde más atrás del 2008. Y leyendo a grandes autores, se llega a que solo hay tres opciones. Una guerra mundial, que es lo que ha ocurrido antes. Opciones para la desencadenamiento, o sea, de lo que puede resultar una vez que... Este modelo económico. Sí. Okay. Que conduce a un colapso sí o sí, ¿verdad? Por el modelo mismo. Uno, guerra mundial, que es lo que ha venido pasando, es la excusa perfecta, es una especie de reinicio, cúlpese a los malos. ¿Cuáles son los malos? Dependiendo de qué bando estén. Que tienen el cinismo de decir que eso reactiva la economía. No, ya, ese es el colmo, pero sí. Eso es gracias a Keynes. Pero bueno, otro día nos extenderemos en ese punto. La opción 2 es una especie de jubileo de la deuda. Ajá. Visto ya por Levíticos hace, usted sabe más que yo de esto. Que es la condonación de la deuda, perdonar las deudas. O sea, todos nos ponemos de acuerdo y le bajamos el montón de ceros a todo y todo quedó igual, solo que ya es manejable. Ajá. Es casi un acto mágico, ¿verdad? Inconcebible, porque ¿cómo usted va a poner a todo el mundo de acuerdo? Eso ya sí que es inconcebible. No, y sobre dinero. Y sobre dinero, deudas, si usted me debe, etc. Los abogados sabemos que eso no existe. Sí. Y la tercera era simplemente el colapso en sí mismo. Sí. Solo había 3 salidas. De repente ocurre esto de una pandemia, y yo le mencioné a usted hace unas semanas, hace como un par de meses, ¿qué pasa si todos pierden al mismo tiempo todo y todo queda igual? Y como todos saben que no hay cómo salir adelante, todos se ponen tolerantes y se ponen buena gente y magnánimos en aras de no perder al inquilino, en aras de no perder al único cliente que le quedó. De la noche a la mañana, lo que estamos observando es una especie de jubileo. Parcial, sí, en algunos sectores. En algunos sectores, otros no. Porque hay otros que piden rescate. No, todos, hasta los que están mejor que nadie piden rescate. El ser humano es egoísta. Bueno, sí, lo dije mal, hay unos a los que sí los rescatan, como a los bancos. Exacto. No, pero esta vez, a diferencia del 2008 sí, y las anteriores, que son varias, esta vez Trump decidió que el dinero finalmente llegue al pueblo. Entonces, ¿verdad? Se cometen muchos errores, muchos abusos, no es un proceso fácil. En esa nación hay 430 millones de personas o 340, nunca sé. Pero el cuento es que ya por lo menos estamos viendo eso, y de alguna forma todos nos estamos viendo obligados sí o sí a escoger la menos mala, que era la del acuerdo a la brava. Pero yo veo algo bueno en medio de toda esta debacle, que es eso, porque las otras dos opciones son el colapso en sí mismo, que ya está ocurriendo sí o sí, o la guerra mundial, que la impidió Trump. ¿Por qué digo eso? Porque antes de que Obama, Premio Nobel de Paz, entregara la administración al siguiente, ya había al menos 12 países en guerra abierta contra Estados Unidos o entre no sé quiénes. Ya había una guerra mundial, y de muchos años. Obama recibe... Y muy cara. No hay nada más caro que la guerra, por Dios santísimo. No hay nada más caro que la guerra, es inconcebiblemente cara, y ese ha sido el negocio de ellos de toda la vida. Bueno,
el buen Trump. Yo sé que a muchos les puede disgustar que yo diga esto. Él apenas entra, explíquenme por qué desaparecieron todas las guerras. Si el que manda es él. Pero bueno, ese no era el punto. El punto que quiero hacer énfasis es que hay algo bueno en toda esta situación terrible, que es que está ocurriendo una especie de jubileo de la deuda debido a las circunstancias. Podríamos estar ante un renacer de la humanidad, del concepto de humanidad dentro del humano mismo. Es eso por el lado de la organización, pero el fiat no hay quien lo salve. Ah, no, ya esa estructura. O sea, el dinero en sí, este dinero que usamos de billetes, que en realidad no son dinero, representan el supuesto dinero que hay en los bancos, que no hay. Hay que entender que el dólar no desaparece, el dólar No. pierde su condición de divisa de reserva internacional. ¿Cuál moneda tuvo esa potestad? La libra esterlina. Nunca fue declarada oficialmente, como en el caso del dólar a través del acuerdo de Bretton Woods, pero es lo que ocurrió durante mucho tiempo, y antes de eso le tocó a la divisa de España y por un rato fue la de Holanda. Así hay varias. Entonces no es que desaparecen, pierden la condición de divisa de reserva internacional. Y al ocurrir eso, se desploma el precio del dólar y el de todas. Y ahí es donde surge el Bitcoin, el oro y la plata. ¿Estamos listos para irnos? Vamos, sí. Vámonos.